Recuerdo una noche en Nueva York en la que comprendí que Abdullah no estaba intentando enseñarme a conseguir cosas. Estaba intentando enseñarme a dejar de interferir con aquello que ya había aceptado en mi imaginación. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas, aunque al principio parezcan casi iguales. Cuando una persona desea dinero, una oportunidad, una reconciliación, una casa, un viaje o simplemente una vida diferente, normalmente utiliza la imaginación como quien envía una petición hacia algún lugar lejano. Cierra los ojos, crea una escena hermosa, siente durante algunos minutos que todo ha cambiado, y después vuelve a abrirlos para mirar alrededor y comprobar si algo sucedió. Mira el teléfono, mira su cuenta, mira a las personas, mira las circunstancias, mira el calendario, y si todo parece igual, inmediatamente comienza a preguntarse qué hizo mal. Yo también conocí esa inquietud. Conocí esa extraña sensación de haber imaginado algo con intensidad, y pocos minutos después, sentir la tentación de buscar una señal que confirmara que mi imaginación había funcionado. Pero Abdullah tenía una manera extraordinariamente sencilla de destruir esa ansiedad. No discutía durante horas. No necesitaba convencerme mediante explicaciones interminables. Me hacía comprender, muchas veces con pocas palabras, que si yo había aceptado algo como verdadero, mi relación con el mundo visible tenía que cambiar. Y esta noche quiero llevarte precisamente hacia ese punto, porque existe una forma de observar tu realidad que mantiene vivo el antiguo estado y existe otra forma de observarla que permite contemplar, casi ante tus propios ojos, cómo las piezas comienzan a moverse. Y cuando comprendas la diferencia, probablemente descubrirás que muchas veces no era tu imaginación la que estaba fallando. Eras tú quien regresaba demasiado pronto a aquello que había decidido abandonar. Imagina por un momento que mañana por la mañana recibieras una noticia que resolviera aquello que hoy más te preocupa. No importa cuál sea tu deseo. Supongamos simplemente que ha sucedido. Está resuelto. La respuesta llegó. El dinero está disponible. La oportunidad fue confirmada. La puerta se abrió. La conversación ocurrió. Aquello que parecía imposible encontró su camino. Ahora observa algo muy importante. ¿Cómo mirarías el resto del día después de recibir esa noticia? El mismo café tendría otro sabor. La misma habitación parecería diferente. Caminarías por la misma calle, pero no serías exactamente la misma persona que caminaba por ella ayer. Tal vez nadie a tu alrededor sabría todavía lo que ocurrió, pero tú sí, y ese conocimiento silencioso modificaría tu forma de mirar cada cosa. Ahí se encuentra una de las claves que Abdullah intentaba hacerme comprender. La manifestación no comienza cuando el mundo finalmente te entrega la evidencia. Comienza cuando tú adoptas interiormente el estado que normalmente adoptarías después de recibir esa evidencia. Por eso, durante este video, no quiero que escuches estas palabras como una teoría interesante. Quiero que observes tu propia vida. Elige algo que realmente desees experimentar y manténlo discretamente en tu mente mientras avanzamos. Porque voy a mostrarte por qué aquello que llamamos milagro muchas veces comienza de una manera tan silenciosa que podrías estar presenciándolo sin reconocerlo. Y si este tipo de contenido te ayuda a comprender más profundamente las enseñanzas de Neville Goddard y Abdullah, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video con alguien que también esté intentando comprender cómo vivir desde el deseo cumplido. Y quiero pedirte algo especial en los comentarios. Escribe una frase personal describiendo cómo te sentirías si aquello que hoy deseas ya estuviera completamente resuelto. No escribas lo que esperas conseguir. Escribe desde la sensación posterior, como quien cuenta algo que ya forma parte de su vida. Y si deseas colaborar directamente para que podamos continuar creando contenidos largos y profundos como este, puedes utilizar el Super Chat o las herramientas de apoyo disponibles en el canal. Esa colaboración ayuda de manera concreta a mantener este trabajo, investigar nuevas enseñanzas, preparar nuevos videos y continuar llevando estas ideas a más personas.
Si también tienes disponible la opción de convertirte en miembro del canal, tu apoyo permite que este espacio continúe creciendo. Ahora volvamos a aquella enseñanza, porque aquí comienza la parte que cambia completamente la comprensión de muchas personas. Abdullah me hizo ver que hay dos maneras de mirar una circunstancia. Puedes mirarla como evidencia de lo que eres ahora, o puedes mirarla como una sombra de lo que fuiste. Parece una distinción pequeña, pero transforma todo. Supongamos que durante meses has vivido preocupado por el dinero. Cada factura produjo una reacción. Cada gasto confirmó una sensación de limitación. Cada vez que abrías tu cuenta bancaria, el número que aparecía en la pantalla parecía decirte quién eras. Poco a poco comenzaste a construir una identidad alrededor de esa evidencia. Soy una persona que tiene que preocuparse. Soy alguien para quien el dinero llega con dificultad. Siempre tengo que calcular. Nunca hay suficiente. Tal vez jamás pronunciaste esas frases exactamente, pero las sentiste. Y lo que sentimos repetidamente acerca de nosotros mismos termina convirtiéndose en una especie de hogar psicológico. Entonces un día descubres estas enseñanzas y decides imaginar prosperidad. Cierras los ojos. Ves una cantidad diferente. Imaginas tranquilidad. Escuchas mentalmente a alguien felicitándote. Durante unos minutos, sientes alivio. Pero después abres los ojos, miras nuevamente la misma cifra de ayer y dices, nada cambió. Observa lo que acabas de hacer. Durante 5 minutos aceptaste una identidad nueva y segundos después, pediste permiso a una circunstancia antigua para continuar creyendo en ella. Abdullah no habría permitido que yo hiciera eso, sin señalar la contradicción. Si aceptas que una semilla ha sido plantada, no desentierras la tierra cada mañana para comprobar si está creciendo. Sin embargo, eso es exactamente lo que muchas personas hacen psicológicamente con sus deseos. Imaginan por la noche y excavan por la mañana. Imaginan nuevamente por la tarde y excavan una hora después. Y entonces, concluyen que la semilla no funciona. Pero quizá nunca permitieron que permaneciera en paz el tiempo suficiente para desarrollar raíces. El método que quiero que comprendas no consiste en cerrar los ojos durante 20 minutos y pasar las otras 23 horas y 40 minutos contradiciendo lo que imaginaste. Consiste en cambiar el lugar desde el cual observas. Cuando abras los ojos, no preguntes inmediatamente, ¿dónde está? Esa pregunta ya contiene la suposición de ausencia. Pregunta interiormente algo completamente diferente. ¿Cómo observaría esto si supiera que mi decisión interior ya es un hecho? Entonces sucede algo fascinante. El mundo puede seguir mostrando temporalmente la misma apariencia, pero tú comienzas a interpretarlo de otra manera. Y la interpretación es importante porque tu reacción revela el estado que estás ocupando. Permíteme contarte una historia para que puedas verlo con claridad. Imagina a un hombre llamado Daniel. Durante casi 2 años Daniel había intentado cambiar su situación profesional. Trabajaba en un lugar que ya no le producía entusiasmo. Cada domingo por la tarde comenzaba a sentir el peso del lunes. Abría ofertas de empleo, enviaba currículos, hablaba con conocidos, imaginaba posibilidades, pero nada parecía avanzar. Finalmente comenzó a experimentar con la imaginación de una manera diferente. En lugar de imaginar entrevistas, correos electrónicos o empresas llamándolo, decidió ir más allá de todo eso. Cada noche se sentaba durante algunos minutos en su sillón y se imaginaba llegando a casa después de su primera semana en el nuevo trabajo. No veía cómo había conseguido el puesto. No imaginaba quién lo había contratado. No intentaba determinar qué empresa sería. Simplemente sentía el cansancio agradable de alguien que había vivido una semana nueva y satisfactoria. En su escena imaginaria dejaba unas llaves sobre una pequeña mesa, se sentaba y escuchaba mentalmente a su hermana preguntarle, «Entonces, ¿valió la pena el cambio?» Él respondía, «Muchísimo, debía hacerlo antes, nada más, una escena pequeña, natural, sin fuegos artificiales». Durante varios días hizo lo mismo.
Pero lo interesante ocurrió una mañana en su antiguo trabajo. Su supervisor anunció una reorganización interna. Normalmente Daniel habría sentido miedo. La palabra reorganización habría activado inmediatamente pensamientos sobre estabilidad, dinero y seguridad. Pero aquella mañana algo fue diferente. Mientras escuchaba el anuncio, recordó espontáneamente la escena de su sillón. Y en lugar de pensar, esto puede perjudicarme, surgió dentro de él una sensación inesperada. Esto ya no define mi futuro. Esa frase no fue una afirmación repetida mecánicamente, fue una reacción, y precisamente por eso era importante. El mundo exterior había presentado un estímulo que antes activaba al antiguo Daniel, pero esta vez encontró a otro hombre. 3 días después, un compañero que estaba considerando dejar la empresa mencionó durante el almuerzo una compañía con la que había hablado meses antes. Daniel conocía el nombre, pero nunca había pensado en trabajar allí. Aquella noche buscó información. Encontró una posición publicada hacía apenas unas horas. Envió su solicitud. Días después recibió una llamada. Semanas más tarde estaba sentado exactamente en el mismo sillón de su imaginación, después de completar su primera semana en aquella empresa. Su hermana lo llamó. Durante la conversación le preguntó, casi con las mismas palabras, «Bueno, ¿valió la pena cambiar?» Daniel permaneció en silencio durante algunos segundos. No porque estuviera sorprendido solamente por la coincidencia, sino porque en ese instante comprendió que el proceso había comenzado mucho antes de aquella llamada. ¿Cuándo comenzó realmente? ¿Cuándo encontró la oferta? ¿Cuándo el compañero mencionó la empresa? ¿Cuándo apareció la vacante? ¿Cuándo hubo una reorganización en su antiguo trabajo? ¿O cuando interiormente dejó de identificarse con el hombre atrapado en aquella situación? Este es el punto. Las personas quieren identificar el momento exacto en que el milagro comenzó, pero la imaginación opera mediante una cadena de acontecimientos tan naturales que cada pieza, vista aisladamente, puede parecer ordinaria. Solo cuando miras hacia atrás descubres el puente. Neville hablaba de un puente de incidentes porque entre la aceptación interior y la experiencia exterior pueden aparecer conversaciones, encuentros, retrasos, cambios de planes, impulsos, decisiones y circunstancias que parecen completamente normales. Tú no necesitas construir ese puente. De hecho, intentar construirlo conscientemente puede ser una forma de regresar al antiguo estado. Si yo digo que mi deseo está cumplido, pero inmediatamente comienzo a diseñar desesperadamente 20 caminos para conseguirlo, ¿qué estoy afirmando realmente? Estoy afirmando que todavía no está cumplido. Esto no significa permanecer inmóvil cuando sientes una acción natural. Si surge un impulso claro, actúas. Si necesitas enviar un correo, lo envías. Si aparece una conversación, participas. Si una oportunidad se presenta, respondes. Pero existe una diferencia entre acción inspirada por naturalidad y acción producida por miedo. Una tiene una cualidad de movimiento, la otra tiene una cualidad de persecución. Abdullah quería que yo aprendiera a distinguirlas. Cuando estás persiguiendo algo, cada paso lleva escondida la pregunta, ¿será esto lo que finalmente me dará lo que quiero? Cuando estás viviendo desde la aceptación, puedes dar exactamente el mismo paso, pero interiormente hay otra sensación. Tal vez esto forma parte del camino que ya se está revelando. ¿Ves la diferencia? El acto exterior puede ser idéntico. El estado interior es completamente distinto. Ahora llegamos a una palabra fundamental. Observar. ¿Qué significa observar mientras el milagro sucede? No significa sentarte junto a una ventana esperando que aparezca algo extraordinario. Significa desarrollar la capacidad de contemplar las circunstancias sin entregarles nuevamente la autoridad sobre tu identidad. Imagina que estás viendo una película cuya última escena ya conoces. En mitad de la película aparece un problema. El protagonista pierde una oportunidad. Una puerta se cierra. Alguien se marcha. Todo parece dirigirse hacia un desastre. Pero tú ya viste el final.
Sabes que 20 minutos después aquella pérdida conducirá al protagonista exactamente al lugar correcto. Entonces observas la escena problemática de una manera completamente diferente de la persona que desconoce el final. Puedes sentir emoción, puedes sorprenderte, pero no interpretas aquella escena como definitiva. Esto es vivir desde el final. No significa negar que una circunstancia existe, significa negar que esa circunstancia tenga la última palabra. Hay una enorme diferencia. Muchas personas escuchan hablar de la ley de la asunción y creen que deben fingir que no ven sus problemas. No, puedes ver una factura. Puedes saber que una conversación todavía no ocurrió. Puedes reconocer que una puerta todavía parece cerrada. La cuestión no es lo que tus ojos ven. La cuestión es el significado que le das. El hombre antiguo mira la puerta cerrada y dice, «Esto demuestra que no puedo entrar». El hombre nuevo mira la misma puerta y piensa, «No sé todavía cómo se desarrollará esto». Y continúa fiel al final. Esa fidelidad interior es mucho más poderosa que una emoción espectacular producida durante una visualización. Porque una escena imaginaria puede durar 30 segundos, pero el estado desde el cual interpretas la vida opera durante todo el día. Por eso quiero que observes algo en ti durante las próximas horas. Cada vez que pienses en tu deseo, nota cuál es la primera pregunta que aparece. Es ¿cuándo? Es ¿cómo? Es ¿por qué todavía no? Es ¿y si no sucede? Si alguna de estas preguntas aparece, no te castigues. Simplemente reconoce que por un instante estás mirando desde el estado de espera. Entonces haz algo muy sencillo. Imagina que estás varios días después de que todo haya salido bien. No intentes provocar una emoción enorme. Solo pregúntate, si ya estuviera resuelto, ¿qué pensamiento tendría ahora? Quizá sería algo tan pequeño como qué alivio. Quizá, al final todo se acomodó. Quizá, ahora entiendo por qué ocurrió de aquella manera. Ese pensamiento posterior puede convertirse en una puerta hacia el estado. No necesitas repetirlo 500 veces. Necesitas permitir que te recuerde quién has decidido ser. Una mujer podría estar esperando una respuesta importante. Cada vez que su teléfono suena, su cuerpo se tensa. Mira la pantalla esperando encontrar aquello que desea. Si no está, siente decepción. Esto puede repetirse 20 veces al día. Observa la dinámica. Su teléfono se ha convertido en un instrumento mediante el cual consulta constantemente al mundo exterior si tiene permiso para sentirse tranquila. ¿Qué haría Abdullah con una situación semejante? Probablemente devolvería la autoridad a la imaginación. No te diría que arrojes el teléfono por la ventana. Te haría ver que la pantalla no puede determinar tu estado. Imagina ahora que esa mujer acepta interiormente que recibió la respuesta favorable. ¿Qué cambia? El teléfono puede seguir sonando, pero ya no es un oráculo. Ella puede mirarlo sin esa desesperación. Tal vez incluso olvida durante algunas horas aquello que antes comprobaba cada 10 minutos. Y este olvido natural es uno de los signos más interesantes de que una nueva suposición está comenzando a sentirse normal. Cuando tienes hambre, piensas constantemente en comida. Después de comer, no necesitas repetirte, estoy satisfecha, estoy satisfecha, estoy satisfecha, durante 4 horas. Simplemente dejas de pensar obsesivamente en comida. Lo mismo ocurre psicológicamente. Cuando un deseo comienza a sentirse cumplido en la conciencia, muchas veces disminuye la necesidad compulsiva de pensar en él. Algunas personas se asustan cuando esto sucede. Dicen, ya no siento ganas de visualizar. ¿Estoy perdiendo mi manifestación? Tal vez ocurre exactamente lo contrario. Tal vez la escena está comenzando a adquirir naturalidad. Si alguien te preguntara cada 10 minutos si tu nombre sigue siendo tu nombre, eventualmente te parecería absurdo. No necesitas convencerte de algo que consideras un hecho. Abdullah quería llevarme hacia esa clase de certeza. No una excitación permanente, sino una naturalidad profunda. Porque aquello que realmente aceptamos como parte de nuestra identidad no necesita espectáculo.
Una persona verdaderamente segura no pasa el día anunciándose que es segura. Una persona que sabe que tiene una casa no necesita visualizar la escritura cada noche para evitar que desaparezca. Una persona que sabe que es amada no analiza cada palabra intentando encontrar evidencia de amor. El estado cumplido tiende hacia la normalidad. Y aquí aparece una paradoja maravillosa. Muchas veces sabes que estás acercándote profundamente a un nuevo estado, cuando aquello que antes parecía extraordinario comienza a parecer obvio. Al principio, imaginar cierta cantidad de dinero puede producirte una emoción enorme, porque está muy lejos de tu autoconcepto. Pero si permaneces en la sensación de ser alguien para quien esa cantidad es natural, la emoción puede disminuir. No porque estés perdiendo poder, sino porque la distancia psicológica está desapareciendo. Piensa en algo que hoy posees y que hace años deseabas intensamente. Tal vez un teléfono, un automóvil, una casa, una relación, una habilidad, una oportunidad. Antes de tenerlo, pensabas en ello constantemente. El primer día fue extraordinario. Después de meses se convirtió en parte de tu vida. Lo miras y ya no sientes aquella explosión inicial. ¿Significa que dejó de existir? No. Significa que se volvió normal. La imaginación correctamente utilizada busca precisamente esa normalidad antes de que la evidencia aparezca. Y cuando alcanzas esa naturalidad interior, tu relación con el mundo comienza a transformarse, no porque estés manipulando personas o controlando acontecimientos, sino porque ya no reaccionas desde la misma identidad. Tus decisiones cambian, tu atención cambia, aquello que notas cambia, las conversaciones que aceptas cambian. Incluso tu lenguaje cotidiano comienza a cambiar sin esfuerzo. Un hombre que se siente pobre puede recibir una oportunidad y no verla porque su estado le dice que eso no es para gente como yo. El mismo hombre, ocupando interiormente un estado de abundancia, puede reconocer exactamente la misma oportunidad y responder de otra manera. La circunstancia apareció fuera, pero la capacidad de reconocerla estaba vinculada al estado. Por eso no reduzcas estas enseñanzas a una fórmula mágica de imagina algo y espera que caiga del cielo. Son mucho más profundas. Estamos hablando de identidad. Estamos hablando de conciencia. Estamos hablando del lugar psicológico desde el cual experimentas el mundo. Y Abdullah era implacable con esto. Si yo afirmaba una realidad y 5 minutos después hablaba como víctima de la realidad opuesta, él veía inmediatamente la contradicción. No porque esperara perfección, sino porque comprendía que no puedes servir permanentemente a dos estados opuestos. Puedes oscilar durante un tiempo, naturalmente. Todos lo hacemos, pero en algún momento debes elegir cuál de los dos tendrá tu fidelidad. Supongamos que deseas prosperidad. Durante la mañana, imaginas que ya vives con tranquilidad financiera. Después alguien te habla de la economía y pasas una hora diciendo que todo está imposible, que nadie prospera, que las oportunidades desaparecieron y que cada día será peor. ¿Cuál de esas dos historias estás alimentando con mayor convicción? No se trata de ignorar noticias o hechos económicos. Se trata de comprender que una condición colectiva no necesita convertirse automáticamente en tu identidad individual. En cualquier época considerada difícil, hubo personas que encontraron oportunidades, crearon negocios, cambiaron profesiones, desarrollaron ideas y experimentaron prosperidad. Y en épocas consideradas prósperas también hubo personas viviendo desde la escasez. El estado interior determina en gran medida aquello con lo que te identificas, aquello que reconoces como posible y aquello que aceptas para ti. Entonces el método olvidado puede resumirse inicialmente de una forma que parece sencilla, pero exige práctica. Decide el final, experiméntalo interiormente y después observa el movimiento de la vida sin utilizar cada escena intermedia para cancelar tu decisión. Quiero repetir la última parte porque es donde muchas manifestaciones parecen detenerse. No utilices una escena intermedia para cancelar el final. Si una conversación sale diferente de lo esperado,
Es una escena intermedia. Si hoy no recibiste la respuesta, es una escena intermedia. Si alguien dijo no cuando esperabas sí, puede ser una escena intermedia. Si una oportunidad desapareció, puede ser una escena intermedia. Tú no conoces todo el puente, y precisamente porque no lo conoces, no debes convertir cada acontecimiento en un veredicto. Recuerda la película. Si conocieras el final, ¿juzgarías toda la historia por el minuto 43? Claro que no. Sin embargo, hacemos eso constantemente con nuestra propia vida. Estamos en el minuto 43 y declaramos que la película terminó. Decimos, no funcionó, se acabó, perdí la oportunidad, era imposible. Y quizá aquello que interpretamos como cierre era precisamente la curva que conducía hacia una solución que todavía no podíamos ver. Esto no significa que cada deseo específico deba desarrollarse exactamente como nuestra mente consciente imagina, ni que podamos controlar cada variable externa. Significa que podemos elegir con mucha más disciplina el estado interior desde el cual atravesamos las circunstancias. Y esa elección transforma nuestra experiencia de maneras profundas. Una tarde comprendí algo que nunca olvidé. Abdullah no estaba interesado en que yo me convirtiera en un experto en técnicas. Quería que me convirtiera en un hombre capaz de permanecer fiel a una realidad invisible hasta que esa realidad se sintiera más verdadera que la apariencia temporal. Porque cuando llegas allí, dejas de perseguir señales, y curiosamente, cuando dejas de perseguirlas, comienzas a reconocer movimientos que antes habrías ignorado. Una llamada aparentemente casual, una idea que llega mientras caminas, una conversación que escuchas por accidente, un cambio de planes que inicialmente te molesta, una persona que reaparece, una puerta que se cierra y te obliga a mirar hacia otra. Nada lleva una etiqueta diciendo, atención, esto forma parte de tu manifestación. La vida no funciona de manera tan teatral. El puente suele disfrazarse de normalidad, y por eso el milagro puede estar sucediendo mientras observas, sin que todavía lo reconozcas como milagro. El problema es que queremos que el primer movimiento ya tenga la apariencia del resultado final. Queremos prosperidad, y esperamos que el primer movimiento sea dinero entrando. Pero quizá el primer movimiento sea una conversación. Queremos una nueva profesión y esperamos una contratación inmediata. Quizá el primer movimiento sea una insatisfacción tan intensa con el antiguo trabajo que finalmente nos obliga a considerar algo que siempre evitamos. Queremos una nueva casa y esperamos encontrar inmediatamente el inmueble perfecto. Quizá el primer movimiento sea descubrir que una opción que adorábamos no era conveniente, liberándonos para encontrar otra. La mente consciente ve fragmentos. La imaginación establece el destino psicológico. Entre ambos aparece el puente. Por eso, durante los próximos días, practica una clase diferente de observación. No busques señales compulsivamente. Eso sería continuar esperando evidencia. En cambio, contempla los acontecimientos con curiosidad tranquila. Cuando algo inesperado suceda, evita etiquetarlo inmediatamente como bueno o malo. Puedes decir interiormente, todavía no sé qué papel desempeña esto. Esa frase deja la historia abierta. Después vuelve al final. Vuelve a la sensación sencilla de que aquello que realmente deseas experimentar ya tiene realidad en tu conciencia. Si estás trabajando con prosperidad, quizá tu escena no necesite mostrar millones. Tal vez sea suficiente imaginarte pagando algo con absoluta tranquilidad. Si buscas una oportunidad profesional, no necesitas imaginar el proceso de selección. Siente la satisfacción de contarle a alguien que disfrutas tu nuevo trabajo. Si deseas una relación armoniosa, no intentes manipular mentalmente cada palabra de otra persona. Experimenta la sensación de ser alguien amado, respetado y tranquilo. El final debe contener la esencia del deseo, no necesariamente cada detalle del mecanismo. Abdullah comprendía que cuando intentamos controlar el mecanismo, estamos muchas veces revelando nuestra falta de confianza en el final. Es como pedir un taxi y después correr detrás del automóvil para explicarle al conductor cada movimiento que debe hacer con el volante. Si has establecido el destino,
Permite que el camino revele sus curvas. Esto requiere una confianza que al principio puede resultar incómoda porque la mente humana adora controlar. Quiere saber cuándo, dónde, quién, por qué y de qué manera. Pero piensa cuántos acontecimientos decisivos de tu vida llegaron mediante caminos que nunca habrías diseñado. Una persona que conociste porque cambiaste de asiento. Una oportunidad que apareció porque algo anterior fue cancelado. Una información que encontraste buscando otra cosa. Una decisión que tomaste después de una conversación aparentemente trivial. Mirando hacia atrás, puedes conectar los puntos. Mirando hacia adelante, casi nunca puedes verlos todos. Por eso la imaginación no necesita dibujar el mapa entero. Necesita establecer el destino. Y entonces ocurre aquello que parece milagroso. Comienzas a caminar por acontecimientos comunes que, uno tras otro, producen un resultado extraordinario. Cuando finalmente llegas, dices, ¿cómo pudo organizarse todo de esta manera? Pero mientras sucedía, probablemente parecía un martes cualquiera. Esa es la belleza del método. El milagro no siempre llega acompañado de una sensación sobrenatural. A veces entra por la puerta vestido de coincidencia. A veces parece un retraso. A veces parece una conversación casual. A veces parece una idea que casi ignoras. A veces incluso parece inicialmente una pérdida. Y solo después comprendes que aquello estaba desplazando una pieza que necesitaba moverse. Pero para reconocer esto, debes abandonar la costumbre de exigir que cada minuto confirme tu deseo. Si plantas una semilla hoy y mañana ves solamente tierra, no declaras que la naturaleza fracasó. Sabes que existe actividad que todavía no puedes observar. Haz lo mismo con tu estado interior. Cuando has experimentado verdaderamente el final, permite que exista un intervalo en el que todavía veas tierra. No conviertas la ausencia temporal de brotes en evidencia de ausencia de raíces. Y cuando la duda aparezca, porque aparecerá algunas veces, no luches contra ella como si fuera un enemigo poderoso. Una duda es solamente un pensamiento invitándote a regresar a una identidad antigua. Puedes observarla y decir, eso pertenece a la historia anterior. Después vuelve suavemente a tu decisión. No necesitas entrar en una guerra mental. La persistencia no es tensión. Persistir significa regresar. Si caes 100 veces y regresas 101, has persistido. Y cada regreso hace que el nuevo estado se vuelva un poco más familiar. Eventualmente ocurre algo extraordinario. Ya no tienes que regresar conscientemente porque has comenzado a vivir allí. Entonces, el antiguo pensamiento parece extraño. La preocupación que antes dominaba tus mañanas aparece con menos frecuencia. El impulso de comprobar disminuye. Tu cuerpo se relaja. Tu conversación cambia. Comienzas a imaginar naturalmente, desde el resultado, en lugar de imaginar sobre el resultado. Esa diferencia es esencial. Imaginar sobre tener dinero es mirar el dinero desde afuera. Imaginar desde la prosperidad es mirar tu vida con la tranquilidad de quien ya se siente sostenido. Imaginar sobre el amor es ver una imagen de alguien amándote. Imaginar desde el amor es sentirte como la persona que ya sabe que es digna de amor y vive desde esa seguridad. Imaginar sobre una nueva vida es contemplarla como un espectador. Imaginar desde ella es convertirte psicológicamente en su habitante. Abdullah quería que yo habitara mis estados, no que los visitara como turista durante 10 minutos antes de regresar a casa. Y quizás esta sea la pregunta más importante que puedo dejarte en este momento. ¿Estás visitando tu deseo o estás aprendiendo a vivir dentro de él? Porque un visitante mira constantemente el reloj. Un habitante deja sus cosas en la habitación. Un visitante pregunta cuánto tiempo puede quedarse. Un habitante conoce el lugar. Un visitante observa cada detalle porque todo parece nuevo. Un habitante se mueve con naturalidad. Haz de tu deseo cumplido un hogar psicológico. Entra allí por la noche. Siéntate allí durante algunos minutos por la mañana.
Cuando el mundo intente convencerte de que regreses al antiguo domicilio, recuerda dónde decidiste vivir. No necesitas decorar ese hogar con 100 técnicas. Una escena pequeña puede ser suficiente. Una frase puede ser suficiente. Una sensación puede ser suficiente. Lo importante no es la complejidad de la técnica, sino la realidad que le concedes. Esta noche, antes de dormir, quiero que pruebes algo. Elige solamente un deseo. No 10, 1. Pregúntate cuál sería una consecuencia natural si ya estuviera cumplido. No imagines el deseo llegando. Imagina algo que ocurriría después. Quizá estás acostado recordando con satisfacción lo que sucedió. Quizá escuchas a alguien decirte, me alegro mucho por ti. Quizá miras un objeto cotidiano desde tu nueva casa. Quizá abres tu cartera sin preocupación. Quizá simplemente respiras profundamente y piensas, por fin puedo descansar. Haz la escena breve. Después repítela suavemente hasta que adquiera una sensación de familiaridad. No intentes obligarte a creer. La imaginación repetida con suavidad puede crear su propia naturalidad. Y cuando termines, no preguntes, ¿habrá funcionado? Esa pregunta te devuelve inmediatamente a la posición del experimentador que espera resultados. En cambio, descansa como descansarías después de recordar algo verdadero. Mañana, cuando abras los ojos, probablemente el mundo seguirá pareciendo muy parecido al de hoy. No te sorprendas. Recuerda la tierra sobre la semilla. Observa. Vive. Haz lo que naturalmente corresponda hacer, pero no desentierres tu decisión, y quizá, en algún momento aparentemente insignificante, algo se moverá. Una conversación, un mensaje, una idea, un cambio. No corras inmediatamente a decir, esta es la señal. Déjalo ser. Sigue observando. Porque el verdadero poder no está en celebrar cada pequeño movimiento, está en permanecer fiel al destino mientras el puente se construye. Llegará un momento en que mirarás hacia atrás y comprenderás que aquel acontecimiento pequeño estaba conectado con otro, y aquel con otro, y de repente toda una secuencia que parecía accidental mostrará una coherencia que antes no podías ver. Entonces comprenderás por qué Abdullah podía parecer tan tranquilo. No era indiferencia, era certeza. Cuando alguien conoce el final no necesita discutir con cada escena. Y quizás hoy, tú estás viviendo una escena que has interpretado como obstáculo, cuando en realidad todavía no sabes qué es. Quizás una puerta que se cerró esta semana está obligándote a caminar hacia otra. Quizás una conversación que no ocurrió te está evitando una dirección incorrecta. Quizás aquello que parece inmóvil ya está cambiando fuera del alcance de tu percepción inmediata. No te estoy pidiendo que inventes explicaciones fantasiosas para cada acontecimiento. Te estoy invitando a dejar de declarar prematuramente que sabes cómo terminará la historia basándote solamente en lo que puedes ver hoy. Tú has elegido un final interior. Ahora aprende a mirar el camino sin confundirlo con el destino. Esa fue una de las libertades más profundas que encontré en estas enseñanzas. Comprender que no necesito saber cómo. Mi responsabilidad es el estado. Mi responsabilidad es aquello que acepto como verdadero acerca de mí mismo. Mi responsabilidad es regresar al final cuando la apariencia intenta seducirme hacia la antigua historia. El cómo pertenece al puente. Y cuando finalmente dejas de intentar construir ese puente con tus propias manos, descubres algo sorprendente. La vida posee caminos que tu mente racional jamás habría considerado. Entonces empiezas a entender la frase que da sentido a todo esto. El milagro puede estar sucediendo mientras observas. No después. No solamente cuando aparece el resultado. Ahora mismo pueden existir movimientos que todavía no puedes conectar. Ahora mismo una decisión puede estar siendo tomada sin que lo sepas. Ahora mismo una circunstancia aparentemente ordinaria puede estar preparando otra. Ahora mismo tú mismo puedes estar pensando de una manera diferente, respondiendo de una manera diferente,
reconociendo posibilidades que antes pasaban frente a tus ojos sin ser vistas. Y ese cambio interior no es una parte pequeña del milagro. Es donde el milagro comienza. Porque antes de que el mundo pueda parecer diferente para ti, tú debes dejar de ser exactamente la misma persona que lo observaba. Y cuando eso ocurre, cuando el observador cambia, aquello que observa comienza gradualmente a adquirir un significado diferente. La vieja realidad pierde autoridad. La nueva realidad gana naturalidad. Y llega un momento en que ya no estás preguntando desesperadamente cuándo sucederá. Estás viviendo, caminando, trabajando, conversando, descansando y permitiendo que la historia avance. Entonces, sin necesidad de anunciarse, aparece una primera pieza, después otra, y otra, hasta que un día aquello que una vez llamaste deseo se encuentra delante de ti, con la apariencia tranquila de algo que, extrañamente, sientes haber conocido desde hace mucho tiempo. Y quizá ahora puedas comprender por qué Abdullah parecía tan firme cuando hablaba de la imaginación. No estaba intentando convencerme de que debía luchar contra el mundo visible. Estaba intentando mostrarme que yo había concedido demasiado poder a lo visible. Durante años había aprendido a creer después de ver, a sentir después de recibir, a descansar después de obtener una confirmación. Pero la imaginación invertía completamente ese orden. Primero aceptas, primero experimentas interiormente, primero descansas en la realidad elegida, y después permites que la vida encuentre el camino mediante el cual aquello pueda expresarse. Esta inversión parece pequeña cuando se explica con palabras, pero cuando realmente comienzas a vivirla, cambia la relación que tienes con tus deseos. Ya no despiertas cada mañana preguntando si hoy será el día. Ya no miras cada mensaje esperando encontrar una prueba. Ya no interpretas cada retraso como una derrota. Empiezas a comprender que la ausencia de evidencia inmediata no significa ausencia de movimiento. Piensa nuevamente en una semilla bajo la tierra. Durante días puedes mirar exactamente el mismo lugar, y aparentemente no ocurre nada. El suelo permanece inmóvil. No escuchas raíces creciendo. No ves la presión silenciosa de la vida abriéndose camino entre partículas de tierra. Sin embargo, debajo de aquello que tus ojos llaman quietud existe movimiento. Y entonces llega una mañana en la que aparece un pequeño brote. Para quien solamente confía en los ojos, el crecimiento comenzó aquella mañana. Pero tú sabes que no fue así. Lo visible simplemente reveló un proceso que ya estaba ocurriendo. Esta imagen puede ayudarte a comprender muchas cosas de tu propia vida. Tal vez hoy estás mirando tierra. Tal vez has imaginado una nueva realidad, y todavía no existe una evidencia clara delante de ti. Tal vez las circunstancias incluso parecen contradecir aquello que elegiste. No conviertas este momento en una sentencia. No sabes qué está creciendo debajo de la superficie de los acontecimientos. No sabes qué conversación puede producirse mañana. ¿Qué idea puede surgir durante una caminata? ¿Qué decisión puede cambiar una dirección? ¿Qué persona puede aparecer? ¿Qué posibilidad puede abrirse precisamente porque otra se cerró? Tu mente racional quiere conocer toda la secuencia, porque cree que conocerla le dará seguridad. Pero la verdadera seguridad que Abdullah intentaba enseñarme era diferente. No dependía de conocer el camino, sino de conocer el destino interior. Cuando sabes dónde has decidido vivir psicológicamente, puedes permitir que el camino tenga curvas. Puedes permitir que existan momentos que todavía no entiendes. Puedes incluso atravesar una circunstancia inesperada sin convertirla inmediatamente en evidencia contra tu deseo. Y aquí existe una libertad extraordinaria, porque ya no tienes que controlar cada pieza. Solo necesitas vigilar algo mucho más cercano. El significado que estás dando a esas piezas. Dos personas pueden vivir exactamente el mismo retraso. Una piensa, todo está saliendo mal. La otra piensa, todavía no sé cómo esto encaja en la historia. Exteriormente el acontecimiento es idéntico. Interiormente viven en universos completamente diferentes.
La segunda persona no está fingiendo que el retraso no existe. Simplemente se niega a convertirlo en el final. Esa es la diferencia entre negar una circunstancia y negar su autoridad. Puedes reconocer aquello que está delante de ti sin arrodillarte psicológicamente ante ello. Puedes decir, sí, esto es lo que veo ahora, pero no es necesariamente aquello que acepto como mi destino. Y cuando esta postura se vuelve natural, algo cambia dentro de ti. Dejas de reaccionar compulsivamente. Hay más espacio entre el acontecimiento y tu interpretación. Ese espacio es precioso, porque allí puedes elegir. Antes, una palabra era suficiente para destruir tu estado. Una noticia era suficiente para hacerte regresar a meses de miedo. Una cifra podía determinar cómo te sentirías durante todo el día. Ahora puedes observar la misma cifra y recordar que una fotografía del presente no es una profecía del futuro. Puedes escuchar la misma palabra y no permitir que decida quién eres. Puedes recibir una respuesta inesperada y preguntarte tranquilamente, ¿y si esto todavía no es el final? Esta pregunta no intenta engañarte, simplemente reconoce una verdad evidente. Mientras la historia continúa, tú no conoces todos sus capítulos. Muchas veces solo comprendemos el significado de ciertos acontecimientos meses o años después. Aquella oportunidad que no funcionó nos llevó hacia otra. Aquella persona que salió de nuestra vida creó espacio para una relación diferente. Aquel proyecto que parecía fracasar nos obligó a desarrollar una capacidad que más tarde se convirtió en algo fundamental. Cuando estábamos dentro del acontecimiento, veíamos pérdida. Mirando hacia atrás, vemos puente. Por eso, debes tener cuidado al juzgar demasiado pronto aquello que está sucediendo ahora. Quizá estás llamando obstáculo a una curva. Quizá estás llamando demora a una preparación. Quizá estás llamando final a una transición. No necesitas saber cuál de estas posibilidades es verdadera. Necesitas solamente recordar que todavía no ves toda la historia. Entonces regresa al final que elegiste, no al mecanismo, no al calendario, no a las señales. Al final. ¿Cómo sería sentir que aquello está resuelto? Permanece allí unos segundos. Respira desde allí. Mira mentalmente tu vida desde allí. Y después continúa tu día. Esta sencillez puede parecer demasiado pequeña para producir cambios grandes, porque hemos sido educados para creer que grandes resultados exigen necesariamente grandes esfuerzos psicológicos. Pero la imaginación no funciona por agotamiento. No ganas puntos por visualizar durante más horas. No necesitas convertir tu deseo en una obsesión espiritual. De hecho, cuando algo comienza a sentirse realmente tuyo, la obsesión disminuye. Existe una tranquilidad diferente. Es semejante a comprar un billete para un viaje que deseas realizar. Antes de comprarlo puedes revisar precios constantemente, comparar fechas, mirar vuelos, calcular posibilidades. Después de comprarlo, aunque el avión todavía no haya despegado, tu relación con el viaje cambia. Puedes seguir preparando cosas, pero ya no preguntas cada 5 minutos si viajarás. En tu mente existe una fecha, un destino, una certeza práctica. Todavía estás sentado en tu casa, pero psicológicamente el viaje forma parte de tu futuro aceptado. Abdullah quería que yo desarrollara una certeza todavía más profunda respecto a los estados de conciencia. No una certeza basada en un documento externo, sino una aceptación interior suficientemente natural como para cambiar mi relación con el presente. Cuando aquello ocurre, dejas de imaginar para conseguir y comienzas a imaginar porque, interiormente, ya has entrado. Y entonces el mundo exterior deja de parecer un juez. Se convierte en escenario. Las escenas cambian, los personajes entran y salen, las circunstancias se reorganizan. Tú continúas viviendo, tomando decisiones y respondiendo a aquello que aparece. Pero ya no necesitas preguntar a cada escena quién eres. Tú decides quién eres antes de que la escena responda. Tal vez esta noche, cuando todo esté en silencio, puedas hacer un experimento muy sencillo. No intentes manifestar 10 cosas. No prepares una lista interminable.
Elige aquello que verdaderamente pesa en tu corazón en este momento. Después pregúntate, ¿qué sentiría si esta historia ya hubiera terminado de la mejor manera para mí? No preguntes cómo ocurrió. No preguntes cuánto tiempo tomó. Salta mentalmente por encima de todo el proceso y colócate después. Tal vez te veas sentado en tu cama una noche cualquiera recordando todo lo que ocurrió y pensando, qué extraño, pasé tanto tiempo preocupado y al final todo encontró su lugar. Quédate allí. No necesitas ver una imagen perfecta. Quizás solamente puedas sentir alivio. El alivio es suficiente. Quizá escuches una frase. Quizá veas un rostro. Quizá simplemente exista una certeza silenciosa. Permite que sea sencillo. Después duerme. Y mañana vive. No conviertas el día siguiente en una inspección. No salgas buscando pruebas de que el ejercicio funcionó. Si haces eso, habrás regresado a la posición anterior. Simplemente observa. Tal vez no ocurra nada que consideres extraordinario. Perfecto. Continúa. Tal vez aparezca algo inesperado. No necesitas convertirlo inmediatamente en señal. Continúa. Tal vez una idea aparezca y sientas naturalmente que debes hacer algo. Hazlo si parece correcto. Tal vez ninguna acción sea necesaria. Entonces no inventes una solamente para sentir que estás haciendo algo. Permite que la vida tenga espacio. Hay una inteligencia extraordinaria en no interferir compulsivamente. Esto no es pasividad. Es ausencia de desesperación. Puedes ser profundamente activo sin estar desesperado. Puedes trabajar, crear, llamar, enviar, aprender, moverte y tomar decisiones mientras interiormente permaneces tranquilo. El secreto no está en la cantidad de movimiento exterior, sino en el estado desde el cual ese movimiento nace. Y algún día, quizá más pronto de lo que imaginas, mirarás hacia atrás y reconocerás una secuencia. Recordarás una conversación que parecía irrelevante. Después recordarás una idea. Después una coincidencia. Después un cambio inesperado. Después una puerta. Después otra. Y entonces comprenderás que estabas atravesando el puente mientras todavía preguntabas dónde estaba el puente. Ese descubrimiento tiene algo profundamente hermoso porque te enseña a confiar de otra manera. La próxima vez que imagines algo, tendrás menos necesidad de perseguirlo. Recordarás que una vez ya viste cómo acontecimientos comunes podían formar una secuencia extraordinaria. Y gradualmente comenzarás a vivir con una relación diferente con lo desconocido. Lo desconocido dejará de ser solamente un lugar de miedo. También será el lugar donde existen caminos que todavía no has considerado. Piensa en esto antes de dormir. Si tú pudieras conocer todas las circunstancias que se moverán durante los próximos meses, probablemente muchas de tus preocupaciones actuales desaparecerían inmediatamente. Pero no puedes verlas todavía. Entonces tu trabajo no es conocerlas. Tu trabajo es decidir desde qué estado vas a encontrarlas cuando lleguen. Las encontrarás como la persona que continúa contando la vieja historia o como aquella que ya aceptó una nueva. Esa decisión ocurre ahora, no mañana cuando llegue la oportunidad, no cuando cambie la cifra, no cuando alguien finalmente diga las palabras que quieres escuchar. Ahora, porque el estado precede a la experiencia. Y quizá esta sea la parte más olvidada de toda la enseñanza. El milagro más profundo no es solamente que una circunstancia cambie, es que tú puedas convertirte interiormente en alguien que ya no necesita esa circunstancia para concederse paz, seguridad, dignidad o certeza. Cuando eso sucede, has recuperado algo que antes entregabas al mundo. Has recuperado la autoridad sobre tu propio estado. Entonces las circunstancias pueden moverse sin arrastrarte emocionalmente de un extremo al otro. Puedes observarlas como escenas de una historia en desarrollo. Algunas te agradarán, otras te sorprenderán, algunas quizá no comprenderás inmediatamente, pero debajo de todas ellas existe una decisión silenciosa. Yo sé dónde vivo interiormente, y desde ese lugar puedes caminar. No necesitas correr. No necesitas convencer a nadie.
No necesitas explicar tu visión a personas que no la comprenderían. Hay deseos que crecen mejor en silencio. Abdullah comprendía el poder de ese silencio. Cuando has decidido algo profundamente, hablar constantemente sobre ello puede convertirse en otra manera de buscar aprobación. Quieres que alguien diga que es posible. Quieres que alguien confirme que tu técnica funciona. Quieres que alguien interprete tus señales. Pero si cada opinión externa puede modificar tu certeza, todavía estás permitiendo que otros administren tu estado. Aprende a guardar algunas decisiones dentro de ti. Deja que maduren sin exposición. No todo necesita ser anunciado. No toda semilla necesita ser mostrada antes de brotar. Hay una fuerza especial en saber algo silenciosamente. Tal vez nadie alrededor de ti vea todavía aquello que ves. Está bien. Ellos están observando las circunstancias actuales. Tú estás aprendiendo a observar desde un estado diferente. Con el tiempo, si permaneces fiel, quizá llegará un momento en que aquello que era invisible para los demás se vuelva evidente. Entonces, muchas personas dirán que tuviste suerte. Dirán que apareció una coincidencia. Dirán que todo cambió de repente. Pero tú recordarás las noches silenciosas en las que aprendiste a sentir el final antes de verlo. Recordarás los días en los que la realidad parecía igual y, aún así, decidiste no regresar completamente a la antigua historia. Recordarás las dudas que aparecieron y las veces que simplemente regresaste. Y comprenderás que aquello que desde afuera parecía repentino, había comenzado mucho antes. Había comenzado cuando cambiaste de estado. Había comenzado cuando dejaste de preguntar desesperadamente, ¿cuándo? Había comenzado cuando aprendiste a mirar una circunstancia sin permitir que definiera tu futuro. Había comenzado cuando comprendiste que no necesitabas construir conscientemente cada parte del puente. Había comenzado cuando, por primera vez, te permitiste descansar en la posibilidad de que aquello ya estuviera resuelto en tu imaginación. Entonces la frase adquiere otro significado. El milagro sucede mientras observas. Porque quizá ahora mismo estás viendo solamente la superficie. Quizá debajo de ella ya existe movimiento. Quizá algo que ocurrió ayer tendrá un significado que solo comprenderás dentro de algunas semanas. Quizá una pequeña decisión tomada mañana será la pieza que conectará otras 5. No necesitas adivinar. No necesitas convertirte en detective de tu propia manifestación. Vive. Observa. Responde naturalmente. Y vuelve al final cada vez que olvides quién decidiste ser. Si hoy tienes miedo, vuelve. Si mañana dudas, vuelve. Si dentro de 3 días una circunstancia te sacude, vuelve. Persistencia no significa que jamás experimentarás una emoción humana. Significa que ninguna emoción temporal necesita convertirse en tu domicilio permanente. Puedes sentir miedo y regresar. Puedes sentir tristeza y regresar. Puedes sentir incertidumbre y regresar. La imaginación no exige perfección. Exige dirección. Y mientras continúes regresando hacia el estado elegido, estarás enseñando a tu mente qué realidad deseas habitar. Con el tiempo, aquello que al principio exigía esfuerzo, comienza a sentirse familiar. Después, natural. Y finalmente inevitable. Entonces llega el día en que algo sucede afuera y tú sonríes de una manera extraña, porque aunque sea la primera vez que tus ojos lo ven, no parece completamente nuevo. Ya habías estado allí, ya habías escuchado esas palabras, ya habías sentido ese alivio, ya habías habitado ese momento en la imaginación. El mundo simplemente alcanzó un lugar que tú conocías interiormente. Quizá ese sea uno de los momentos más hermosos de esta práctica. Cuando la realidad visible presenta aquello que durante tanto tiempo fue invisible, y en lugar de sentir solamente sorpresa, aparece también reconocimiento. Una parte de ti piensa, yo conozco este lugar. Y entonces comprendes finalmente aquello que Abdullah intentaba enseñar. No estabas imaginando para escapar de la realidad. Estabas utilizando la imaginación para elegir desde qué realidad interior vivirías mientras el mundo encontraba su camino. Por eso,
Esta noche no te duermas intentando obligar al universo a hacer algo. No te duermas negociando con el futuro. No te duermas preguntando cuánto falta. Entra suavemente en el final. Encuentra una escena sencilla, que solo tendría sentido si aquello ya estuviera resuelto. Siente su naturalidad. Permite que durante algunos instantes sea suficiente. Después déjala ir y descansa. Mañana abre los ojos y mira el mundo sin exigirle una respuesta inmediata. Quizá todavía veas la vieja escena. Recuerda, puede ser solamente una escena. Quizá algo pequeño haya cambiado. Obsérvalo sin ansiedad. Quizá aparentemente nada haya cambiado. Continúa viviendo. Porque no necesitas ver las raíces para saber que una semilla puede estar creciendo. Y mientras caminas por los próximos días, recuerda algo cuando la mente intente llevarte nuevamente hacia la pregunta de siempre. ¿Dónde está? Detente durante un instante y cambia la pregunta. Pregunta, ¿quién sería yo ahora si supiera que ya está hecho? Después piensa desde esa persona. Respira desde esa persona. Da el siguiente paso desde esa persona. No necesitas conocer 10 pasos. Solo el siguiente. Y después otro. La vida se encargará de revelar el resto conforme avances. Tal vez un día, en un momento completamente común, estés sentado tomando café, conduciendo, caminando por una calle o mirando por una ventana cuando de repente comprendas que aquello que una vez parecía tan lejano ya forma parte de tu vida. Quizá entonces recuerdes todas las veces que preguntaste cuándo llegaría, y sonreirás, porque comprenderás algo que hoy todavía puede parecer misterioso. Mientras tú estabas mirando, esperando ver el milagro comenzar, el milagro ya estaba en movimiento, y tal vez la primera pieza que tuvo que cambiar nunca estuvo fuera de ti. Tal vez eras tú, tu manera de mirar, tu manera de interpretar, tu manera de sentir, tu manera de habitar el final antes de que el final pudiera ser visto. Cuando eso cambió, comenzó una historia diferente. Y desde ese instante, aunque todavía no pudieras verlo, ya no estabas esperando que tu nueva realidad comenzara. Ya estabas caminando dentro de ella.